ponemos acá, yo les estaba diciendo que si miramos el circuito y nosotros vemos que tenemos ese valor de corriente de 2,5 y que esta R2 es mayor que esta R3, evidentemente va a circular más corriente por I1. Y en este caso, que justo son el doble, o sea que R2 es el doble de R3, evidentemente, si las dos resistencias fuesen iguales, I1 y I2, ¿cómo serían? Supongan que R2 y R3 sean iguales. ¿Cómo Igual serían iguales? Serían iguales. Bueno, acá hay una relación que una es el doble de la otra, entonces tengo que suponer que por I1 puede pasar el doble de I2. Y acá medio como que, perfecto, sí, se terminó la hora de los 40 minutos de Zoom, salí yo y volví a entrar. Y es lo que hicimos en números acá, porque lo que yo les dije, sí, pues yo les dije, ¿qué pasa si R2, qué pasa si R2, acá, es igual a R3? Vean, vamos aquí, a esto que estoy analizando, y pongo I1 a I2, y si las dos son iguales, la relación que me queda es 1, por lo tanto I1 es igual a I2. O sea que lo que nosotros podemos pensar viendo el circuito, lo anotamos acá, en lo que se conoce como la relación del divisor, del divisor de corriente. Y tenemos, miren, esta relación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente me falta otra ecuación, porque a mí me piden calcular I1 e I2, y lo que obtuve, fue una ecuación con dos incógnitas. Pero Kirchhoff me da una mano acá y obtengo la otra ecuación. ¿Por qué? I1 e I2 son incógnitas y son las mismas que hay acá. I1 y I2, las mismas incógnitas, quiero averiguar. Pero I total lo conozco, que vale 2,5. Entonces vean, yo saqué parte del circuito, no necesito el resto, y con esta parte del circuito puedo terminar de resolver el problema. ¿Cuánto vale I1 y I2? Digo, se me ocurrió hacerlo así para mostrarle que puedo separar una parte del circuito. El que no quiere separar la parte del circuito seguirá trabajando con todo el circuito. Bueno, ponemos la otra ecuación, que es I total I1 más I2. Y vean lo que tengo. Yo acá tengo I1. Puedo usar la sustitución y poner que I total va a ser 2 veces el valor de I2. Y I2 me queda de este lado sumando. Y esto me queda como I2. ¿Se acuerdan cuando tenía? Que yo tenía 2 por X más X. Sería como 3X, ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Yo ahora no tengo más X e Y. Tengo mis incógnitas, son R de resistencia, I de corrientes, de intensidades de corriente y V de voltaje. Listo, entonces de este lado me queda 3 y 2. Bueno, ya estoy en condiciones de calcular cuánto vale I2. La I total dividido 3 va a ser el valor de I2. Entonces, ya I2
va a ser igual a los 2,5 amperes, que era la I total, dividido 3. Y vean que esto me da en amperes. Entonces, calculamos la cuenta da 0,83. Es la corriente I2. 0,83 amperes es la corriente I2. Bueno, ¿cuánto da la corriente I1? I2, 0,83 amperes. I1 dijimos que era 2 veces I2. Por lo tanto, I1 va a valer 1,66 amperes. Bueno, calculamos la corriente I2 y acá abajo ponemos la corriente I1 como 1,66 amperes. Bueno, era lo último que nos faltaba en mi circuito original para hacer el cálculo. Pero ahora quiero seguir averiguando cosas. Y voy a calcular, vamos a continuar con el ejercicio calculando, y vamos a poner que en el ejercicio calcular la potencia disipada por cada una de las resistencias. Bueno, ahora voy a dibujar todo el circuito para tenerlo acá y poner todos los datos que tengo y a ver qué es lo que me pide. Era así como estaba el circuito, ¿no? La resistencia adelante. Si la ponía del otro lado, a ver, una pregunta. Miren cómo dibujé acá el circuito. ¿Qué pasa si lo dibujo así? Y acá dibujo la fuente. ¿Es lo mismo lo que hice acá? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les parece? ¿Cómo quedaría la resistencia equivalente? Es igual, ¿no? Es igual, dibujarlo así o dibujarlo de otra manera, ¿no? Mientras no cambie los valores, pero bueno, lo voy a dibujar como estaba originalmente. Y a esta la había llamado R1, a esta la había llamado R3, a esta la había llamado R2,
Era así lo que había hecho. Y tenía valores de 3, 6 y 2. Entonces acá tenía 3 ohms, 6 ohms, 2 ohms, y acá era 10 volts. Eran 10 volts. Bien. Si no lo eran, me corrigen, por favor. Y acá tenía las corrientes. Esta era 2,5 amperes, circulaba por R1, por R3 1,66 amperes y 0,83 amperes circulan por R2. A esta la habíamos llamado I1, esta de acá la habíamos llamado I2 y esta de acá directamente I total. Me pide calcular la potencia disipada. Bueno, ¿cómo puedo calcular la potencia disipada? Nosotros en la clase pasada vimos fórmula de potencia, sí, ¿no es cierto? Y de cómo escribir las tres potencias, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál podría usar acá? Que me daría rápido la potencia disipada en cada una. B por I. B por I. Hay una que es mucho más rápido, porque yo tengo estos datos. Recuerden que la potencia también la puedo escribir como, por ejemplo, I total al cuadrado por R1, que es la corriente que circula por la resistencia R1, I total. Y esta sería la potencia en R1. Potencia en R1. La potencia en R2 disipada sería I2 al cuadrado por R2. Y la potencia en R3, si I2 es la corriente que pasa por R2, I1 va a ser la corriente que pase por R3. Por lo tanto, la puedo poner como I1 al cuadrado por R3 y hacer rápido las cuentas. 2,5, no le pongo las unidades, pongo watt al final, multiplicado por 2. Vamos a poner las unidades. Vamos a poner las unidades. 2,5 amperes al cuadrado multiplicado por 2 ohms. Y 2 dijimos que era 0,83 amperes al cuadrado multiplicado por 6 ohms. Y la última va multiplicada por 3 ohms. Y el valor es 1,66 amperes al cuadrado. Muy bien, hay que hacer las cuentas acá de cada una de ellas. Bien, vamos a ver.
Entonces, la primera me da 12,5 watt. 12,5 watt. ¿Estás Ahora, seguro? la segunda, ¿cuánto les dio? Ahora. Como 83 por 0,83. Esto. 6. Yo voy a hacer la tercera. 1, es amper 66. La tercera me dio 8,27 redondeando. Está bien, 4,13. Y esta de acá, 4,13 watts. Bueno, esa es la potencia que disipa cada una de las resistencias. O sea, ahora yo acá voy a hacer un poquito, voy a borrar esto, a ver si me lo permite, porque quiero hacer esta pata más larga de acá. A ver. Quiero redibujar el circuito acá. Quiero hacer que el circuito por acá y acá. Así tengo más espacio. Ahí calculé todas las potencias. O sea que si yo me paro de nuevo, y acá hago 2 puntos, como había hecho al principio, y a este lo llamé 1, y a este lo llamé 2, yo estoy viendo que acá tengo 3 resistencias, tengo 3 potencias, y ahora quiero calcular la potencia total consumida por las resistencias. Entonces, esa potencia total consumida por la resistencia, puedo poner esa potencia total será la suma de cada una de las potencias de R1, R2 y R3. Entonces, la potencia total, la potencia total consumida por las resistencias. Va a ser la suma de cada una de las potencias. Bien. Los valores que serán 12,5 watt más 4,13 watt más
8,27 watts. Hagamos la cuenta. 8,27 más 4,13. Un segundo. 24,9. Muy bien, muchas gracias. 24,9, que es 25, ¿no es cierto? Perfecto. 24,9 watts. Entonces, está todo de maravillas, está todo bien. ¿Por qué? Y porque miren que cuando yo calcule la potencia, veamos cuando calculé la potencia entregada por la fuente. La potencia entregada por la fuente me dijo que eran 25 watts. Bueno, es lógico, y tiene que ser así, si y la potencia me da 25 watts también, o sea, todo lo entregado lo estoy consumiendo. Esto se llama como verificar el circuito con balances de potencia. Lo que hicimos fue verificar el circuito, verificar los cálculos, lo que hicimos, verificamos los cálculos efectuando un análisis de balance, se dice así, de potencia. Dicho más fácil, toda la potencia que entregamos acá, que calculamos acá los 25 watts, que entregamos acá a la fuente, y que la fuente dice que va a entregar, se fue consumiendo en estas resistencias en forma de calor. O sea que consumimos toda la energía en forma de calor. Bueno, ya acá al ejercicio nos falta verificar algo, porque miren, si yo sé que la potencia entregada van a ser, que me entrega la fuente son 25 watts, y la potencia que consumí entre las tres resistencias va a ser 25 watts, cuando yo hice mi R equivalente, ¿dónde está mi R equivalente? Que valía 4 ohms, ¿no? Yo tenía este circuito, miren, acá, este circuito. Yo tenía este circuito. Bueno, si hago las cuentas acá, la potencia me va a dar lo mismo. Directamente, si calculo I cuadrado por R, me va a dar 25 watts. Y si calculo I total por E, me da 25 watts. Entonces tenemos que diferenciar cuál es la potencia entregada por la fuente, y la potencia entregada por la fuente va a ser por la corriente total. Siempre va a ser el producto de los voltios de la fuente por la corriente total. Esa la voy a llamar como potencia entregada por la fuente. Mientras que la potencia disipada por cada una de las resistencias, en este caso, como conozco las corrientes, utilizo I cuadrado por R. ¿Podría haber hecho V por I? Sí, podría haber hecho V por I como me dijeron, pero tengo que hacer unos cálculos adicionales y vamos a hacerlo. Entonces, ahora vamos a hacer otro ejercicio para no confundir. Y vamos a ver ejercicio 2. Ejercicio 2. Calcular en el
ejercicio anterior, la potencia disipada por cada una de las resistencias, calcular en el ejercicio anterior la potencia disipada por cada una resistencia usando la expresión potencia, dos puntos, potencia es igual a U por I o B por I, B por I, B por I. Bueno, vamos a dibujar de nuevo el circuito, así vemos lo que tenemos que hacer. El circuito es esto. Esto que tenemos acá eran 3 ohms. Y acá abajo, R2 eran 6 ohms. Y vamos a poner acá, usamos los datos, no hace falta ponerlo, pero vamos a usar los datos, ¿no? Del ejercicio anterior también, porque si no, no tiene sentido. Bueno, vamos a calcular de nuevo lo mismo. Esta corriente, que la llamábamos I total, era 2,5 amperes. Esta corriente I1 era 1,66 amperes. Sí. Y 0,82 era 0,833, porque era así, yo puse 0,83, pero era 3,3. Voy a poner lo mismo que puse arriba. 0,833 amperes. Bueno, yo digo que la potencia en R1 la voy a calcular como la caída de tensión en R1 por la I total. Porque dije usar U por I. Bien. Si la corriente entra por R1, como positiva sale negativa, esto que está acá va a ser BR1 y BR1 aquí es igual, porque tengo que calcular BR1. BR1 Se va a dar total. va a ser I total por R1. Entonces vean ustedes que me estoy ahorrando una cuenta, porque si yo reemplazo BR1 acá, me queda I cuadrado por R1. Pero vamos a calcular cuánto vale BR1. BR1 sería, esto sería 2,5 amperes multiplicado por R1, que dijimos 2 ohms, y esto me queda como
5 voltios, ¿no? Vamos a ponerlo rojo. Sí. 5 voltios. Bien, entonces la potencia en PR1 sería 5 voltios por 2,5 amperes. Y esto me daría 12,5. 12,5 watts. Bueno, vean ustedes, BR1 vale, dijimos, 5 voltios. Bien. Esto que está acá es la fuente de alimentación E, que vale 10 voltios. Por lo tanto, ahora acá la corriente entra por positivo, sale por negativo. Lo voy a dibujar acá arriba, entra por positivo, sale por negativo. Y esta es BR3. Y acá entra por positivo, sale por negativo. Y esto que tengo acá es BR2. Pero están conectadas las dos en paralelo, por lo tanto nos dijimos que BR3 tiene que ser igual a un único valor de tensión BR2. Y miren, si acá tengo 10 voltios y en BR1 me dio 5 voltios, ¿cuánto tiene que valer BR3 y BR2 que son iguales? Según la ley de Kirchhoff, ¿cuánto tendrían que valer? Tendría que valer 5. Vale 5. Hay 5 voltios. Por lo tanto, la potencia en la resistencia 2 va a ser PR2, la potencia 2 es R2, circula I2 por I2. Entonces, la potencia en R3 va a ser VR3 por I1. Acá voy a tener 5 voltios. Bien, ahora lo vemos. El voltaje, ¿dónde? Perdón. A ver. El voltaje es de 2,5. No es de 2,5 el voltaje. A ver, vamos a repasar acá. Bueno, hacemos un alto acá y vamos a R1. En R1, vos fíjate que circula una corriente de 2,5 amperes. Esa corriente está circulando por ahí. Conozco el valor de R1 y entonces la ley de Ohm, que dice esto, que es E sobre I, yo ahora lo que estoy calculando es la diferencia de potencial que hay en los extremos de la resistencia, que la llamé BR1. Entonces, aplicando la ley de Ohm, yo lo que quiero averiguar cuánto vale la caída de tensión en la resistencia R1, y la caída de tensión en la resistencia R1 va a ser el producto de I por R1. Recuerden que siempre caída de tensión, diferencia de potencial es I por R, y me da el valor
que es la corriente por la resistencia, y eso da 5 voltios. Da 5 voltios. Y por lo tanto, aplicando Kirchhoff, yo sé que si aplico la ley de las tensiones de Kirchhoff, me dice que las sumatorias de las fuerzas electromotrices tiene que ser igual a las sumatorias de las caídas de tensión I por R, pero yo acá lo que digo que fuerzas electromotrices tengo una, que es 10, y esto tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas. ¿Cuántas caídas? Vean, en realidad tengo una caída de tensión que es en R1, una caída de tensión en R3 y una en R2. Pero ¿qué pasa? Las caídas de tensión en R3 y en R2 son iguales. O sea que me oficia todo esto como si yo tuviera acá una sola resistencia que me oficia solo una caída de tensión. Entonces yo pongo que las caídas de tensiones van a ser en BR1 más la caída de tensión en esta V, que pongo acá, V, que va a ser esto que está acá, que son iguales. Y en la ley de Kirchhoff vendría a decir que en un circuito paralelo, la tensión, miren, la tensión no es como la corriente, porque ahí está escrito, Facundo me pusiste que la tensión que entra. Yo diría la tensión entre dos nodos. Entre dos nodos va a ser igual a todas las caídas de tensión de las resistencias que estén entre los dos nodos. ¿Se entendió? Cuando hablamos Sí, sí, sí. de tensión es entre dos puntos. Entonces lo que decís vos es correcto. Lo que decís vos es correcto. Lo único que tendrá que corregirte es que es entre estos, entre los nodos. Pero está bien el concepto. No recuerden eso, lo único que circula es la intensidad de corriente. Cuando hablo de tensión es entre dos puntos del circuito, porque pueden ser entre dos puntos del circuito o entre los dos extremos de una resistencia. Bien, volviendo a esto que tenemos acá, y reemplazando y despejando, yo puedo poner que esta tensión B que de este lado va a ser igual a 10 voltios menos BR1, 10 voltios, me da 5 voltios, y esto es igual a esa tensión. Bueno, y ahora lo que hay que hacer es calcular de nuevo las potencias. ¿Sí? Así que vayan calculando las potencias.